complejo arqueológico El Brujo se pueden encontrar más de 290 piezas originales en exhibición. Así como la momia de la señora de Cao. Sin embargo, sus 6 depósitos y 2 laboratorios guardan más de 30.000 piezas, las que a puertas cerradas son estudiadas por profesionales en arqueología y conservación. Esta nueva temporada del microprograma El Brujo, Acceso Permitido, tiene por objetivo mostrar las tradiciones y costumbres culturales de nuestros antepasados a través de las piezas halladas en este sitio arqueológico. Bienvenidos a la segunda temporada de El Brujo, Acceso Permitido. Hola, mi nombre es Rubén Buitrón. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se enterraban los antiguos lambayeque? ¿O cuáles eran algunos de sus ritos funerarios que dejaron evidencia arqueológica? Acompáñenme en este microprograma para conocer un poco sobre las prácticas funerarias de los lambayeque en El Brujo. Los lambayeque se desarrollaron en gran parte de los valles de la costa norperuana, entre los 900 y 1300 después de Cristo. Su núcleo económico y político se encontraban en los valles de La Leche y Lambayeque principalmente, mientras que en los valles de Chicama se encontraban sus edificaciones más sureñas. Son mundialmente conocidos por su orfebrería, logrando un dominio magistral del oro, la plata y el cobre arsenical a escalas nunca antes vistas. En el 2010, el Banco Central de Reserva del Perú emitió una moneda conmemorativa por el bicentenario de la independencia con el célebre tumi, clásico representante de esta cultura. A inicios de la década de los 90 se descubrió uno de los cementerios mejor preservados de esta época en El Brujo. Estos entierros no se comparan en suntuosidad a aquellos provenientes de Batán Grande, Tucumé o Charnacap, asentamientos nucleares del poder lambayeque, pero poseen información valiosa para poder entender a las poblaciones periféricas y sus dinámicas con los centros principales. Este cementerio se estableció sobre los escombros del frontis norte de la Huaca Cao Viejo, antiguo edificio mochica que al parecer tuvo gran importancia para las poblaciones después de su abandono. Los arqueólogos descubrieron alrededor de 390 entierros, los cuales tienen múltiples características que revisando a detalle poseen interesantes regularidades. Primero, la estructura funeraria consiste en un foso simple u orificio con forma irregular de unos 80 centímetros a 1 metro de profundidad. A la fecha, son escasas las estructuras más sofisticadas como tumbas o mausoleos. Segundo, los objetos que acompañaban al fallecido eran diversos. Por ejemplo, era recurrente la presencia de cabezas y patas de camello. No queda claro aún por qué colocaban este tipo de objetos en la mayoría de sus entierros, pero se cree que estos animales acompañaban y servían de guía dentro de su concepción religiosa. Otro elemento recurrente es el famoso huaco rey. Se trata de una botella cerámica globular elaborada generalmente en un horno cerrado, cuya atmósfera le daba un aspecto negruzco. En la parte superior de la botella se representaba un personaje con ojos alargados o alados, muchas veces flanqueado por personajes nadadores o voladores. Esta botella es un indicador de la época lambayeque por excelencia. Otros artefactos comunes son ollitas con decoración impresa y restos de hollín, recipientes elaborados en mate, platos con base trípode, entre otros de menor recurrencia. El tercer componente de los entierros lambayeque era el individuo. A pesar de que contamos con una colección de 142 fardos funerarios, todo parece indicar que todos los individuos enterrados en el cementerio estuvieron enfardados, pero lamentablemente las condiciones de conservación del terreno no permitieron la preservación de sus envoltorios. El enfardado lambayeque contaba con una serie de tapas donde se colocaban envoltorios y elementos especiales alrededor de la persona fallecida. Los 3 componentes fueron colocados siguiendo una serie de ritos funerarios. Por ejemplo, se ha identificado la colocación de una suerte de ungüento elaborado con molusco molido en el área facial de los fardos. Por otro lado, se han reportado manchas oscuras de líquidos resinosos sobre la vestimenta y envoltorios textiles.
Evidencias de líquidos de otro tipo han sido identificados a partir de la constante presencia de compactaciones de tierra en el área facial de los fardos. Finalmente, otro elemento estrechamente vinculado con los entierros Lambayeque es la falsa trompeta en miniatura. Estas pequeñas piezas fueron elaboradas en arcilla modelada. Tienen forma de trompeta, pero carecen de conducto sonoro en la mayoría de los casos. Debido al huaqueo sistemático de la mayoría de los entierros Lambayeque, no se tiene registro claro de su ubicación en el entierro, pero debido a su recurrencia y asociación, se infiere que sirvieron a modo de marcadores de entierro. Esperamos que este breve repaso por las prácticas funerarias de nuestros antepasados haya ampliado sus conocimientos y develado que el tratamiento mortuorio en tiempos antiguos fue complejo e involucró importantes esfuerzos económicos, todo ello con base en los parámetros políticos e ideológicos de su época. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente capítulo del Brujo, Acceso Permitido.